un tutorial sobre transformadas discretas de Fourier aplicadas a una señal de audio. Bueno, vamos a explicarles brevemente en qué consiste esta función. Vamos a aplicar transformadas de Fourier a unas señales definidas de audio, las cuales vamos a diferenciar entre las frecuencias de un hombre y una mujer. Bueno, aquí tenemos primero que todo esta función de aquí, la cual vamos a cargar el audio inicial del hombre. Entonces vamos a escribir voz 1.mp3 y pues ahí ya ha cargado el audio. Acá tenemos las funciones donde vamos a hacer el tratamiento de la señal de audio con las transformadas de Fourier. Vamos a explicar paso por paso en qué consiste estas tres funcionalidades de aquí. Aquí tenemos este que dice min y, quiere decir que este es el promedio. Vamos a escribirlo aquí. El promedio de los valores de la señal. Acá enseguida es la señal sin componente continuo, es decir, la señal original que hemos capturado previamente. Aquí en esta parte vamos a definir el tamaño del vector de la señal. Entonces vamos a escribir, se obtiene el tamaño del vector. Ahora bien, en esta parte de acá, en la línea 13, es la transformada discreta a la que vamos a aplicar al audio. Aquí es la transformada discreta de Fourier de la señal de audio. Aquí es donde vamos a hacer ya todo el proceso para hacer la dicha diferenciación de frecuencias. En esta parte de aquí tenemos la magnitud de la transformada discreta de Fourier. ¿Qué nos quiere decir esta parte? ¿Qué es el análisis? Aquí es donde vamos a hacer el análisis de las señales del tiempo discreto con el dominio bajo un dominio finito. Y por último, finalizamos con el vector de frecuencias. Aquí tenemos ya los debidos filtros, los correspondientes filtros, y iniciamos con el filtro paso alto. Donde los vamos a definir uno por uno. ¿Qué quiere decir estos componentes de acá abajo? Bueno, el primero nos quiere decir que es la frecuencia conforme al teorema de Nyquist. Ya les explicaré en qué consiste este teorema. Haciendo un breve resumen, este teorema quiere decir es el que aplica el muestreo de una señal periódica continua donde las tasas de muestreo sean superiores al
doble del ancho de banda, es decir, el ancho de banda original de la señal a la cual la estamos tratando. En este caso tenemos que la frecuencia, tenemos unos valores de 100 kHz. Y pues aquí lo colocamos, frecuencia de corte del filtro. Aquí es donde es el punto en donde se recorta las frecuencias que estén por debajo de los valores que hemos colocado inicialmente. Es decir, las frecuencias que estén por debajo de 100, pues obviamente las vamos a suprimir y las vamos a dejar pues las que estén por encima de estos valores iniciales. En esta parte de aquí encontramos la frecuencia de corte normalizada entre 0 y 1. Esto es el rango en la cual tenemos la relación de la frecuencia analítica y la frecuencia de muestreo en unidades, ciclo y muestra, es decir, el rango en este caso 0 y 1. Entonces aquí tenemos que es la frecuencia de corte normalizada entre 0 y 1. Muy bien, esto sería el filtro paso alto. Y aquí pues este es el orden definido del filtro. En este caso eh, hemos construido un orden de filtro 5, un filtro de orden 5. Bueno, acá en esta parte inferior se aplica otros teoremas bajo el tratamiento de audio eh, aplicadas a las frecuencias también. En este caso tenemos el teorema ligado a las frecuencias de Butterworth. Entonces, aquí se crea el filtro conforme el teorema de Butterworth. Muchos de ustedes dirán, ¿qué quiere decir esto? Bueno, el teorema de Butterworth es un filtro estándar para las señales de audio bajo frecuencias bajas y altas. Eso es un breve resumen sobre lo que quiere decir este teorema. Ahora bien, tenemos en esta parte de aquí, es donde ya se va a filtrar la señal, la que vamos a identificar si es de un hombre o una mujer. Entonces, para que lo que tengan en cuenta, le colocamos aquí, se filtra la señal, filtrado de la señal. Ahora, pasamos a esta parte y pues bueno, aquí lo mismo, las mismas transformadas, aplicamos transformadas, las transformadas discretas, las que les expliqué, las que les expliqué anteriormente, la magnitud y el vector. Cada esto correspondiente a esta parte de aquí, al filtro paso alto. Ahora bien, ya teniendo este filtro, vamos a hacer otro tipo de filtro. El filtro paso bajo, el que va a dejar pasar, pues obviamente, valga su redundancia, las bajas frecuencias. Entonces vamos a colocar filtro paso bajo. Y pues lo mismo, aquí tenemos las frecuencias conforme al teorema de Nyquist. Aquí la frecuencia de corte, en este caso tenemos que vamos a cortar las frecuencias que estén por debajo de 600 kHz. Entonces, frecuencia de corte de filtro. Listo.
Y acá pues como vieron anteriormente, esta es la frecuencia de corte normalizada. Recuerden que esto es lo mismo, pero ya con la diferencia de que es el filtro paso bajo. Estamos haciendo el filtro paso bajo, que deja pues las frecuencias, pues permite las frecuencias pues bajas. Entre 0, entre el mismo rango, entre 0 y 1. Aquí todo es el mismo rango para que esté nivelado. Y pues también, obviamente, vamos a hacer un filtro paso bajo de orden 5. Entonces este es el orden del filtro. Bueno, muy bien, ya hemos culminado lo que es el filtro paso bajo. Como les expliqué anteriormente, solo es el encargado de permitir las frecuencias bajas. Y el anterior, pues, todo lo contrario. En este caso lo hemos puesto de 600. Bueno, para los que no tuvieron, pues, si se les olvidó esa parte. Bueno, aquí en esta parte, pues, obviamente, lo mismo, se crea el filtro digital de Butterworth, que ya lo expliqué previamente. Y aquí pues ya hacemos el debido filtrado. Entonces aquí colocamos que es donde ya se filtra la señal. Listo. Ya tenemos nuestro filtro paso abajo. ¿Qué nos queda? Pues tenemos ya las figuras. Estas son las mismas transformadas de las que expliqué anteriormente. Estos ya son las figuras para el procesado final versus el audio original. Entonces, vamos a ver qué nos muestra cuál es el resultado final. Entonces, vamos aquí a colocarle que sí, vamos a ejecutar, esperamos unos segundos. Este es un audio para el parcial de matemáticas especiales. Bueno, ahí lo acabaron de escuchar, ese es el audio que hemos cargado previamente y pues efectivamente aquí nos muestra de que es un hombre, las frecuencias que nos desplegaron es de un hombre y pues aquí nos muestra estas dos figuras que nos tienen bastante información. Entonces vamos a analizarlas una por una, vamos a empezar por esta de acá que es correspondiente a la de las transformadas, la de los filtros, la que acabamos de ver, la del filtro paso abajo y paso alto. Entonces esto es como una gráfica de diferenciación en donde ustedes pueden observar que a base de estos colores las frecuencias versus los filtros que hemos aplicado previamente. Entonces, en color azul tenemos la transformada sin filtros pasadas, la transformada del audio sin filtro pasadas. En esta parte de acá tenemos el con filtro pasa altas, con las frecuencias que hemos definido, que es decir, las frecuencias que están por encima de los 100. Y acá pues con el filtro pasa bajas que la hemos colocado como 600, que estén por debajo de 600. Bueno, acá en esta parte, en este gráfico tenemos, aquí hay que hacerle un pequeño zoom para poder apreciar con mayor detalle los colores de la señal que nos ha desplegado. Bueno, tenemos la misma tasa de colores que nos dicen que el azul es la señal original que hemos cargado, es decir, esta es la señal del audio original. El filtro de acá, el anaranjado, es el filtro pasa bajas, es decir, el que se aplicó, el cual pues deja pues que pasen las frecuencias bajas. Y el amarillo pues la señal con filtro pasa altas.
es decir, la que es encargada de resaltar las frecuencias altas de la nota de voz. Entonces, todo esto en conjunto hace que veamos la diferenciación entre un hombre y una mujer. Bueno, ahora a continuación vamos a hacer este mismo proceso, pero con el de una mujer. A ver si con estos mismos procesos, con estos mismos tratamientos, tenemos resultados los cuales nos van a desplegar de que si es un hombre o una mujer. Ahora pasaremos a dar la identificación de la voz de mujer. Primero que todo, en el código tenemos cómo hacer una modificación, ya que las frecuencias de la voz de la mujer pasan a una frecuencia más alta de los 400 Hz. Entonces, para eso debemos modificar el código. Entonces, hacemos una condición. Decimos que si la frecuencia es diferente, copiamos lo mismo prácticamente. Que si la frecuencia es mayor, que está entre esto es un intervalo, entre los 560 y los 220, dispare mujer, o sea, que sea mujer. Aquí le colocamos mujer. Entonces, en este caso, vamos a colocar el audio de la mujer. Ese es nuestro audio voz 2, ¿sí? Entonces vamos a realizar la ejecución. Este audio es serie parcial de matemáticas especiales. Como podemos ver, la frecuencia de muestreo está entre los 40 y 44.100, y aquí el fundamental fue de 445.507.53, lo que quiere decir, colocamos aquí la frecuencia que es entre los 560 y 220. Si le podemos reducir haciendo una prueba, si le podemos reducir aquí a los, digamos, si le reducimos la frecuencia menor a esta, ya no lo detecta como voz de mujer. Por ejemplo, coloquémosle 430. Entonces, al momento de ejecutarlo, solo nos aparece la frecuencia, Este audio es serie parcial de matemáticas especiales. se nos reproduce el audio, pero no nos dicen si es mujer o hombre, porque está por encima de la frecuencia que colocamos aquí. Entonces, si le colocamos 450, ya no lo reconoce, porque la frecuencia del audio que hemos grabado, que la voz de la mujer es una frecuencia de 450 y 220. Este audio es serie parcial de matemáticas especiales. Entonces, como podemos verificar, entonces ya nos aparece mujer. Entonces aquí nos aparecen nuestras respectivas figuras. La señal original está le colocamos zoom, podemos ver que está los cositos azules, y la señal sin CCC está de color zapote y la otra de amarillo con filtro pasa altas. Y en la figura 2 podemos ver la señal por 10 a la menos 3, como se ve en la figura, y por 10 a la menos 4 y por 10 a la 4. Listo, muchas gracias por su atención. Espero que la pasen muy bien. Buenas tardes y un saludo para todos.